Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estemos juntos en esta tarde. Estamos iniciando esta última semana de septiembre, nada más hoy y mañana. Y iniciamos octubre. Y hasta aquí ha estado el Señor con nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos tantas gracias, Señor, porque hasta aquí has estado con nosotros, bendiciéndonos, Señor, ministrándonos, hablándonos, Señor, sanando gente, Padre. Gracias. Gracias porque tú eres nuestro Dios y a ningún otro buscamos más que a ti. Te damos gracias, Señor. Yo te pido por cada persona que ya está escuchando y viendo este video, Señor, que podamos juntos entrar a tu presencia y recibir de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. En esta tarde vamos a estudiar de Mateo 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Fíjense qué interesante, la pregunta sobre el ayuno. El Señor ya nos había dicho, ya lo estudiamos cuando vimos en Mateo 6, 16, 18, lo que el Señor nos hablaba del ayuno. Pero los discípulos de Juan el Bautista, ese es lo que están hablando, sencillamente no eran conscientes de ello. Y es importante ver el trasfondo de este pasaje para comprender lo que estaba ocurriendo. Juan el Bautista estaba en prisión y sobre su cabeza pendía la amenaza de pena capital. Él había estado diciéndole a Herodes que estaba en inmoralidad, que estaba en adulterio, y eso no le gustó a Herodes y lo mandó a la cárcel. Sus discípulos naturalmente estaban preocupados porque Juan el Bautista estaba en la cárcel y ayunaban y muchas veces a favor de él, pidiéndole a Dios que lo librase. Y no podían comprender por qué Jesús y sus discípulos no se habían unido a orar y ayunar por la libertad de Juan. Juan les había enseñado a sus discípulos a ayunar y hacerlo con frecuencia. Y eso es muy importante para nuestra vida. Además, estaban profundamente arraigados en las prácticas religiosas judías que demandaban ayunos frecuentes. Pero Jesús parecía quebrantar ese ritual tradicional del ayuno. Por eso no alcanzaban los discípulos de Juan a comprender cómo podría ser el Mesías siendo tan antirreligioso. Lo que Jesús fue ampliar la cuestión del ayuno para incluir todas las ceremonias y rituales religiosos, todas las reglas y regulaciones. Usó tres ilustraciones para mostrar que en ese momento él estaba inaugurando una nueva vida, una nueva era, un nuevo pacto entre Dios y los hombres. De aquí, de este capítulo en adelante, vemos una nueva era, un nuevo avivamiento. Estaban inaugurando la nueva era. Era un nuevo pacto. Tenemos que entender la verdad de la antigua religión y de sus prácticas debían de ser preservadas, no debían de ser desechadas. Pero ahora habría una verdad mayor, una verdad que superaba a todas las verdades anteriores. Él había sido enviado por Dios para traer a los hombres vida nueva. Ese era el propósito de la venida del Señor Jesús a la tierra. Ese era el propósito de traernos una vida nueva. Tenemos que ver que el centro de atención de esta nueva vida era la presencia del mismo Señor Jesús, la presencia del esposo. Fíjense cómo dice ahí en el versículo 15, Jesús les dijo:
¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Desde ahí el Señor Jesús empezó a hablarnos de que Él se tenía que ir. Así que Él no les contestó nada, nomás les dijo eso. ¿Cómo es posible que quieran que ayunen si el esposo, que soy yo, está con ellos? Si todavía no llega la boda. Entonces, los discípulos de Juan consultaron a Jesús acerca del ayuno. Los discípulos de Juan estaban criticando, murmurando, quejándose. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros sí ayunamos? Hasta los fariseos ayunan. Y los seguidores del Señor Jesús no ayunan. Nada más están trabajando, orando, predicando, sanando, pero no ayunan. Y ellos decían, ellos tienen que hacerlo. Tienen que cumplir los rituales espirituales, los religiosos. Los discípulos de Jesús no estaban ayunando para pedir a Dios que librara a Juan el Bautista de la prisión, ni estaban ayunando 2 veces por semana, como se esperaba que lo hicieran una persona religiosa. En pocas palabras, los discípulos de Jesús estaban viviendo vidas fáciles ante los ojos de los discípulos de Juan. No era que estaba pasando eso, ante los ojos de los discípulos de Juan. No estaban siguiendo las reglas y el reglamento de la religión. ¿Cuántas veces, amados, criticamos a quienes se apartan de las tradiciones y las reglas que nosotros practicamos? Somos tan fáciles de decir, en aquella iglesia no hacen esto, en aquella iglesia no hacen lo otro. ¿Quiénes somos para criticar? Cada una tiene sus propias culturas, cada iglesia tiene sus propias tradiciones, cada iglesia tiene sus propias enseñanzas. Entonces, ¿para qué nos metemos a criticar que si no hacen esto, que si lo hacen así, que si lo hacen al principio, que si lo hacen al final, que si no hacen, que sí hacen? Así que tan frecuentemente que criticamos y consideramos fácil la observación. La mayoría de las personas son disciplinadas en alguna área e indisciplinadas en otra. No quiere decir que nuestra iglesia sea perfecta y todas las demás están mal, porque ellos no lo hacen como lo hacemos nosotros. Si nosotros tomamos Santa Cena el primer domingo del mes y otras iglesias lo toman el tercero, ellos están mal y nosotros estamos bien. No debemos de estar criticando a las otras iglesias. Debemos de bendecirlos, que el Señor cumpla su propósito en cada una de las iglesias. Es fácil criticar la debilidad de un hombre y pasar por alto las propias. ¿A qué se debe que quienes son más criticados y objetados son quienes que frecuentemente sirven más? A los que sirven, a los que trabajan en la iglesia, generalmente los criticamos porque hacen, porque no hacen, porque dicen, porque no dicen. Y son precisamente los que más trabajan, los que más ayudan. Tenemos que tener cuidado con ellos. Estos discípulos de Juan criticaban a los discípulos de Jesús, cuando ellos siempre estaban trabajando con Jesús, siempre estaban ministrando, siempre estaban apoyando, siempre estaban orando con el Señor Jesús, pero no ayunaban. Pero no lo hacían como lo hacían los discípulos de Juan. Y ahí viene la crítica, de ahí viene, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué no lo hacen 2 veces a la semana? ¿Por qué si nosotros lo hacemos, ellos no? ¿Cuánta división y cuánto daño hacemos en medio de un pueblo de Dios que está murmurando siempre? Jesús respondió a la pregunta sobre el ayuno con 3 ilustraciones. Dice ahí, en el versículo 15,
Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. La primera ilustración es la del esposo. El esposo representa una nueva vida. Es como la mujer que se casa, entra a una nueva vida. Era una era de gozo. La ilustración es clara. Durante las festividades nupciales de un esposo, mientras el esposo estaba presente, los invitados estaban regocijados, estaban en fiesta. Es un tiempo de gozo, un tiempo festivo. Jesús estaba enseñando varias lecciones. Él es el esposo, los niños son los invitados y los que componen el cortejo nupcial. Su presencia era ocasión de alegría. La presencia de Él es lo que marca la diferencia en una vida. Si Él está presente, no hay motivo para estar de luto. Él trae alegría y regocijo. Dice el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. En Filipenses 4:4, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Os digo otra vez, regocijaos. Es el gozo del Señor. Su presencia iba a ser quitada, entonces sus discípulos iban a tener que el luto y ayuno. La falta de su presencia los haría lamentar y ayunar. Pero ahorita estaba el novio con ellos. Era un tiempo de gozo. Era un tiempo de gozo. Pero ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu es amor, gozo. Gozo. Tenemos que gozarnos en el Señor. No podemos los cristianos andar siempre con la cara larga, ayunando de tristeza. Tenemos que regocijarnos. Estamos en una nueva vida, en una nueva vida. Vamos a orar, mis amados. En el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde te damos gracias porque el esposo está con nosotros a través del Espíritu Santo. Gracias porque hay gozo en nuestro corazón. Hay, Padre bendito, el gozo tuyo, que es nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque tú has dejado el Espíritu Santo en nosotros para que produzca en nosotros el fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición. Queremos, Señor bendito, tener gozo mientras que el Espíritu está con nosotros y nunca nos va a dejar. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, a los que están de luto, Señor. Trae paz a su corazón. A los que están enfermos, sánalos. A los que están en aflicción, levántalos, Señor. A los que no tienen trabajo, abre puertas, Padre. Pero que nada nos quite el gozo. En el nombre tuyo. Amén. Y puede ser que tú no conozcas al esposo. Y en esta tarde Él te dice que Jesús es el esposo y quiere estar en tu corazón. Solamente ora conmigo en esta tarde. Señor Jesús, yo te recibo con gozo en mi corazón. Perdona mis pecados. Hazme una nueva criatura. Trae a mi vida una nueva vida. En tu nombre, Señor. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es haber estado juntos. Los espero mañana martes a las 6 de la tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde, Cristo te ama y yo también.